Génesis versículo 1, sí, por favor. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, o sea, ahora ya vemos que Isaac ya no es muy joven. Isaac él es un anciano y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. O sea, ahora él ya no mira, él es un hombre que él conoce la promesa, mas sin embargo dice que ahora él ya es demasiado anciano. Dice, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Versículo 2 dice, y él dijo, he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo ¿qué? Te bendiga. Antes de que ¿qué? Que muera. O sea, la promesa ¿para quién es? Para Jacob. Pero ¿a quién está llamando él? Él ya está anciano, Dice, ya está anciano, ya no mira, pero él sabe bien que la bendición es para Jacob, porque él trae una promesa, trae una palabra que Dios ya dijo. Pero ¿qué hace él? Él manda a llamar a su hijo Esaú. ¿Se fijan el favoritismo que hay? Estamos hablando de un hombre de Dios, de un hombre, como lo hemos visto a través de todas las, de un hombre de Dios llamado Isaac, ¿sí? Que él sabe que Dios le habló y que le dijo que él tiene que bendecir, que la bendición es para su hijo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Esaú cuando él vendió la primogenitura? Lo estudiamos hace unas 2 o 3 semanas, ¿sí? Llegó el cansado, era un hombre de casa. Y cuando hablamos de casa, no nomás se iba a cazar así, no, él se iba al desierto, a campo abierto, y traía lo mejor para su padre. Ahora, su padre nunca fue bueno para la casa, ¿sí? Jacob era un hombre Jacob, todo lo contrario de su hermano, era un hombre de hogar, pero siempre Isaac está poniendo los ojos en Esaú, está poniendo los ojos en él. Ahora, dirá uno, bueno, ya de viejo aprendemos, ¿verdad? A hacer las cosas de acuerdo al llamado de Dios. Pues que estamos viendo aquí, y esto es lo contrario, que ya tiene, no sé cuántos tendrá, pero dice que era 40, luego ya es demasiado anciano. Es para que entre esa vejez, o sea, yo soy un hombre ahora que sé obedecer a Dios, sé escuchar la voz de Dios, porque Dios habló a Abraham, Dios habló a Isaac, ¿sí? Entonces, él es un hombre que tiene que obedecer a Dios, porque tiene un llamado a su vida, y él sabe que tiene que darle la bendición. En aquel entonces era el padre bendice al hijo y dar la primogenitura, que es la bendición no nomás económica de las 3/4 partes, sino la bendición espiritual de la palabra que le va a decir su padre. Y ahorita yo quiero enseñar algo, porque hoy también hay una doctrina, ¿verdad?, que también dicen yo te bendigo y nadie puede revocar eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver si hay poder en la bendición de un hombre que se llame un hombre de Dios, y que Dios te diga, yo te bendigo porque yo soy un ungido del Señor, y nadie puede de hoy en adelante hacerte nada porque yo ya te bendigo, ¿sí? Pues vamos a ver de dónde sacan todo eso, desde lo que vamos a estudiar. Entonces, decíamos entonces que Isaac está premeditadamente haciéndole un llamado a su hijo, que no es el hijo de la promesa, sino es un hijo que tiene un favoritismo. Para este momento, algunos ya conocen la historia, lo vamos a leer. La mamá, que se llama Rebeca, ella tiene un favoritismo ¿por quién cree? Por Jacob, ¿verdad? Y el papá tiene favoritismo por Isaac. Entonces ahí ya tenemos un conflicto: papá con Esaú, mamá con Jacob. Entonces imagínense la familia, es una familia, estamos hablando de las primeras familias de Dios, ¿sí? Que tenemos que aprender de todo lo que ellos nos enseñan. Imagínense el conflicto, ¿sí? El esposo con la esposa. No lo dice aquí, pero imagínense peleándose. No, a mí el preferido, para mí mejor es Esaú. Discúlpame mucho, pero el mío es Jacob. Y luego Jacob escuchando, ay, mamá, mi papá no me quiere. Y luego Esaú, no, yo mejor mi mamá no me quiere, mejor me voy. Y así peleándose Jacob con Esaú, el papá con la mamá. Imagínense cómo sería el pleito. Ay, qué problema, ¿eh? De ahí vemos nosotros entonces que no tenemos que tener favoritismo con los hijos, ¿verdad? Porque de ahí a la entrada, ya lo vimos también en Caín y Abel cuando estudiamos todo eso, ¿verdad? Pero siempre Dios, ¿dónde estás, Caín? ¿Dónde estás? Como si Dios no supiera. No está diciendo, ¿dónde estás? Está diciendo,
presenta tu corazón delante de mí para que quiero que escuchar tu voz, que te arrepientas. ¿Sí? Siempre ese es el llamado de Dios. ¿Dónde estás, Ascensión? Ah, sí, me equivoqué, Señor, perdón. O sea, ¿cómo está tu vida espiritual? O sea, siempre hemos visto hasta ahorita, siempre la gran misericordia del Señor. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, ahí está el Señor. Según Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. El principio de Génesis, ahí estaba el Señor también. Ahí estaba el Padre, porque Dios creó los cielos y la tierra. La iglesia, que estaba el Cristo, el verbo, y ahí estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Es que no existe la Trinidad. Dicen, no, ahí está la Trinidad. No existe la palabra Trinidad, pero existe el Padre, el Hijo y el Espíritu, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ahora tenemos favoritismo de los padres con un hijo. ¿Habrá problema cuando hay eso? Sí, hay un problema ahí, ya lo estamos viendo. O sea, ya estamos viendo desde el principio de desde Génesis, desde el Berechí, desde el principio de todo. Estamos viendo que no debemos de tener favoritismo, ¿verdad? Porque eso puede causar un gran problema con mi cónyuge, ¿sí? Con mi esposa, con mi esposo, y también entre los hijos. Tú prefieres más esto, ¿sí? Entonces también eso es peligroso. Ahora vamos a ver que Rebeca se inclina por Jacob. Ella sabe, porque le vamos a ver que ella está escuchando lo que papá va a hacer, y va a hacer algo. ¿Para qué? Para poder engañar a Isaac y que él reciba la bendición, ¿sí? ¿Para qué? Porque ella sabe que hay un propósito. Ella sabe que hay un llamado para la vida de Jacob. La pregunta ¿es lo que Dios dijo así que lo hiciera? Entonces ahí es donde estamos viendo, vamos a ver puntos a que nosotros decimos, oye, no puede ser. Si Dios ya sabe, porque Isaac no manda llamar a Jacob para decirle, oh, yo te voy a bendecir, tú eres el hijo de la promesa, ¿sí? Y por tanto Rebeca, Isaac está haciendo mal, Isaac no está haciendo lo que mi padre le dijo. Muy bien. Y Esaú también vendió la primogenitura. Sí, pero es que él venía cansado, por ser cansado. O sea, yo vendo la bendición de Dios. No. Ahora tenía muchos siervos más ahí, porque Isaac es muy rico, es un hombre muy prosperado, más prosperado que su padre Abraham. Estaba súper más prosperado, que Abimelech le dijo, quiero que te vayas de aquí, porque en peligro se levanten todos y me quites este reinado. Era un hombre demasiado próspero, demasiado bendecido. Bueno, pues esos que están siendo bien bendecidos están cometiendo muchos errores. Entonces, ahora vamos a ver cómo actúa también la mamá. Isaac está mal. Isaac, mi esposo, es el que quiere darle la bendición a Esaú. Y Esaú, yo vendí la primogenitura, pero no le voy a decir nada a mi padre. ¿Qué tiene que me bendiga a mí? Si ya le bendices a Esaú, ¿por qué haces eso? Y luego Rebeca, Esaú, qué bárbaro. Y luego Rebeca, bueno, pero ahora para que se le quite no voy a hacer así. Y luego vení con Jacob, y a veces Jacob dice, no, mamá, está mal. Le responde, qué bonita familia. Pero esa es la familia de Dios. Y nosotros decimos, nosotros creo que cometemos errores. No, somos todos, dice la palabra, no hay nadie perfecto. El único perfecto se llama Jesucristo. Entonces, vamos a aprender de esto, ¿sí? Se toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Dice que Rebeca estaba, ¿qué? Oyendo. Pero ella está oyendo, no diciendo, me está viendo Esaú. Isaac no la está viendo. No, ella está atrás. Ella está atrás de la puerta, ella está escuchando qué le estará diciendo. A ver, ¿con qué? Quiere bendecir Pero si mi hijo Jacob es el de la promesa, ¿qué les pasa? Si él mismo vendió la primogenitura, él la rechazó, ¿sí? Y Jacob, ¿se acuerdan? Jacob dijo, oye, te la cambio por un plato de lentejas, ¿sí? Ahora él pudo haber esperado. Otros siervos le hubieran hecho de comer. O sea, él podía tronar los dedos y que le trajeran un manjar. Dijo, no, yo quiero esas lentejas. O estaban muy buenas las lentejas, ¿sí? O aquel no quería hacer que los demás le sirvieran. Dijo, no, yo quiero esas lentejas de Jacob. Dijo Jacob, vamos a hacer un pacto. ¿Qué vamos a hacer? Un pacto. En aquel entonces los pactos de palabra, el juramento se valía, o sea, era divino delante de Dios. Ellos hicieron un pacto. Muy bien, de hoy en adelante yo tengo la primogenitura y a mí mi padre es el que me va a bendecir. Y Saúl, yo no me meto. Y mire lo que está haciendo ahora.
O sea, está quebrantando un ¿qué? Está quebrantando un juramento. Está quebrantando un pacto. Entonces dice el versículo 5, y que Rebeca estaba oyendo. En el versículo 6 dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, es lo que yo decía ahorita. Habló a su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob, vamos a ver qué responde. A lo mejor Jacob dice, no mamá, ¿cómo crees? Está mal lo que estás haciendo, madre. O sea, ¿cómo puede ser posible, madre, que tú quieras hacer eso? Eso no le agrada a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo, hermana? ¿Quién me lo quiere leer? Lo tiene... Dijo a Rebeca, Ajá. tu madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Sí. Quizá me faltará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Hasta ahí, hermana. Fíjense lo que le está diciendo. O sea, le está diciendo, bueno, pues mira, nomás que vamos a planearlo bien, ¿no? Esto es lo que le está diciendo. Mamá, pues nomás deja decirte que mi hermano es más velludo. Esaú significa rojizo. Él era muy velludo, ¿verdad? Era como un pelirrojo, o sea, no güero, era pelirrojo y muy velludo. Entonces él dice, pues, dice Jacob, bueno, pues vamos, mamá, pues lo que vamos a hacer es vamos a organizar un plan bien. E imagínense, Isaac premeditadamente y ya viejo y de anciano y todavía inmaduro en las decisiones de parte de Dios. ¡Qué tremendo! Y Esaú quebrantando un juramento que hizo delante de Dios con su hermano Jacob. Y luego todavía Rebeca, estamos hablando de las primeras familias que van a donde viene el Mesías. Y luego Rebeca, hijo, ¿sabes qué? No, esto no se queda así, mi chulis. Vamos a hacer algo, vamos a tomar venganza. ¿No dice el Señor que la venganza es mía? ¿No dice que el Señor es soberano y tiene el control sobre todas las cosas? O sea, ahí nos estamos olvidando de la soberanía de Dios. Pero aún así, con todo eso, Dios está en control de todo. Así es, amén. ¿Qué va a hacer Dios ahí? Entonces dice Jacob, no, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a hacerle así, mamá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a hacerle así. Y es donde uno se pone a analizar las cosas. Y Dios está en control de todo. ¿Cómo es entonces que va a recibir la bendición Jacob? ¿Qué va a pasar con Esaú? Porque Isaac está haciendo las cosas mal delante de Dios. Esaú está haciendo las cosas mal delante de Dios. Rebeca está haciendo mal las cosas delante de Dios. Y Jacob dice, pues acomodé lugar. Yo soy de la bendición. Quiero la bendición. ¿Sí? Y así que pues, échale ganas, madre. Y la mamá, ¿qué le va a responder? Vamos a ver. Jacob le responde, pero es que puedo recibir una maldición. ¿Y qué dice la mamá? Siempre puede haber mamás así también. ¿Qué dice la mamá? Solamente obedece a Dios. ¿Qué le dice? Hijo mío, será sobre mí tu maldición. Ajá. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. O sea, su madre le respondió, hijo, mira, yo por ti hago lo que quieras. O sea, yo por ti hago lo que sea. Es más, que la maldición sea sobre mí, hijo. Y Jacob así, pues, ábrele, mamá, pues, va a ser sobre ti, no sobre mí. Si fijan cómo estamos viendo cómo están actuando, cómo está actuando toda la familia. O sea, una familia que ha sido muy bendecida por Dios, sí, muy próspera también económicamente, mas sin embargo están tomando decisiones contra el llamado y la palabra que Dios ha dicho, ¿sí? Entonces ahí vamos a aprender nosotros lo que va a suceder y cómo es que Dios en su soberanía Él empieza a hacer algo totalmente. Ahora, yo me preguntaba entonces, toda esta maldad, Dios permite que ellos hagan esa maldad. No es que Dios permita, sino que Dios los está dejando. Porque hemos hablado de la elección antes de la fundación del mundo, cuando Dios elige a alguien, ¿sí? Vimos cómo, dice la palabra, Él llamó a Abraham, Él llamó a Jacob, Él llamó a Isaac. Él está llamando a Jacob. Él lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Pero no es la manera en que Jacob dice, bueno, si ya Dios dijo que a mí me iba a bendecir,
Pues yo voy a hacer esto, al cabo, como así voy a recibir yo la bendición de Dios. Al cabo Dios tiene el control sobre mi vida. Y luego dice en el siguiente versículo, nos quedamos en ¿cuál? El 14. Entonces él fue y los tomó. Y luego dice, y los trajo a su madre. Dice, y hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. O sea, no nada más el guisado, sino toma ahora vestidos. Porque sabemos que el sentido de Isaac es que él no mira, pero tiene otros sentidos. ¿Cuáles otros sentidos los tiene para, mande? El olfato, ¿sí? El tacto. Y se le está olvidando unos a ellos, el oído. Y ahí van a cometer un error. Vamos a ver en el versículo 13. Ahora, dice, y su madre, perdón, el 14, el 15, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, dice, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. ¿Cuántos conocen los cabritos? ¿Cómo tienen la piel? Bien peluda. Imagínense cómo estaba Esaú, bien velludo, bien velludo. Pues dijo, te pongo las pieles ahí para cuando te acerques con tu papá te va a tocar y va a decir, este es mi hijo Esaú y yo lo va a bendecir, Jacob. ¿Sí? Muy bien, pero no, tenemos que cuidar todo, o sea, tenemos que planear todo. Te voy a poner las mejores ropas, las más costosas, para cuando él de repente te puede decir, acércate y te va a oler y se va a confundir. O sea, están planeando todo, están planeando todo para recibir ¿qué? ¿Qué quieren recibir? La bendición que ya Dios ha dicho. Ellos están buscando por sus propios terrenos, por sus propias decisiones, recibir la bendición de un Dios que es soberano, que dijo que los iba a bendecir. Pero no es lo correcto. Dice la Escritura en 2 de Crónicas, no siempre hacer lo bueno es lo recto delante de Dios. Podemos hacer cosas buenas, pero no es lo recto, lo que Dios dice, ¿sí? Entonces dice la Escritura, nos quedamos en el versículo, entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. Ay, Dios mío. Dice Jacob, yo soy Esaú, padre. Y luego le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? No contaban con eso. O sea, como diciendo, oye, espérame, acabo de escuchar y ya voy por los cabritos y bien rápido vino y me trajo. Oye, ¿cómo le hiciste? Y no había microondas, no había nada de eso. O sea, entonces se les escapó algo ahí, ¿verdad? Oye, ¿cómo le hiciste? No, Esaú anda buscando la cacería. Él anda ya chiflando y cantando y diciendo, no, ahorita que llegue mi papá me va a bendecir y me va a entregar todo esto. Cuando llegue, hermano. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Nos quedamos en el 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora. ¿Sí? Sí. Y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, número uno, ¿qué fue lo que hizo? En el versículo 20 dice, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Ahora metió a quién? A Dios. Está metiendo a Dios, ¿verdad? No, es que Dios me está bendiciendo, Padre. O sea, Dios me bendijo para que yo te bendiga, ¿sí? O sea, Dios me bendijo para que yo te bendiga. Y dices tú, no, algo está mal ahí, ¿sí? Entonces, ahora va a ser otra prueba. 22. Perdón, 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, algo está pasando en la mente de Isaac. ¿Qué está pasando en su mente? Dudas. Está dudando. Entonces, y a medida que vamos a avanzar, yo me hice una pregunta, o está dudando, o se está asegurando. Fíjense bien, está dudando, o se está asegurando que no sea Jacob. ¿Sí? Una cosa, estoy dudando, no, tengo que asegurarme de no hacer lo que Dios dijo. No. O sea, yo nomás estoy volteando la otra cara, ¿va? No, no será, no, me estoy asegurando que no vaya a bendecir o que no vaya yo a hacer lo que Dios dijo. O
sea, estamos hablando de Isaac, ¿sí? Y luego le dice en el 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No contaban con eso, con la voz, ¿verdad? También. Y luego le dice, y no le conoció 23 porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo? Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió otra vez, yo soy, no me estás viendo, ya me tocaste, ¿sí? Ahorita vas a probar el guisado que te hice. Nada, ahí Rebeca está involucrada, la mamá está involucrada. O sea, la mamá está diciendo, no, Dios dijo eso y lo vamos a hacer, no como Dios diga, sino como yo diga. Y empieza a trabajar la mamá Rebeca. Versículo 24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo? 25, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora. ¿Y qué? O sea, él está dudando, o sea, algo está pasando. Dice, no, a ver, la comida está buena, si es como la de Saúl, pero quiero que te acerques, hijo, para darte, o sea, para que un beso, y quiero asegurarme, o sea, es lo que yo les digo, se está asegurando. Y luego le dice, y Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de su ¿qué? De sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová te ha bendecido, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que ¿qué? ¿A quién le dio esa promesa? ¿Se acuerdan? A Abraham. ¿Se acuerdan? Se la dio a Abraham desde el capítulo 12 al 15. O sea, hay una promesa que Dios le da a Abraham y que ahora se va a cumplir en Isaac y que sigue en la vida de Jacob. A los que te maldigan, ¿yo los qué? A los que te bendiga, yo los bendeciré. A los que te maldigan, ¿yo los qué? Bendeciré. Ahora, no se refiere que alguien venga y yo le explique. Es la manera de que alguien venga y te diga, yo te bendigo. ¿Sí? Entonces Dios dice, ay, yo te voy a bendecir para que Dios me ¿qué? Me bendiga. O sea, de aquí se agarra ese versículo también. Pero no es, lo que le está diciendo Abraham es, Abraham, lo que tú vayas a dar, la palabra que tú vayas a dar, por medio de esa palabra es lo que yo los voy a bendecir. Porque uno no puede bendecir a nadie, el que lo bendice es Dios, o sea, la palabra de Dios. A los que te maldijeren, ¿qué significa los que te maldijeren? Es aquellos que los que tú les digas la palabra y no reciban la palabra, entonces caerán en maldición. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la palabra de Dios. No es bendice al pueblo de Israel para que Dios te bendiga, eso no tiene nada que ver eso, ¿sí? Porque hay algunos que dicen eso, ¿verdad? No, nosotros tenemos que, claro, hablar bien, hablar en fe, o sea, hablar de palabra de Dios, pero no es yo bendigo para que Dios me bendiga y hacemos cosas, ¿verdad? Claro que tenemos que portarnos bien con toda la gente, no nada más con Israel, sino con todos los que pero sacamos versículos, ¿sí? Entonces ahí es donde ahora sí se cumple la promesa, a los que te bendigan, yo los que bendeciré. Y eso va a seguir hasta Jesucristo, hasta Jesús, hasta el Señor, salvación. Que toda esa palabra que ahora tenemos hoy aquí nosotros, cuando nosotros vamos, Jesús también le dijo a Pedro, todo lo que atares en la tierra será, ¿sí?, atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, hablando de predicar el evangelio de Jesucristo. Toda la palabra que tú prediques, ¿sí?, a una persona y la reciban, será desatado aquí en la tierra y será desatado ahí en el cielo. Mateo capítulo 16, ¿sí? No se refiere a demonios, ¿verdad? O sea, lo usan para los demonios, pero es la palabra que tú vayas a dar, esa palabra es la que puede desatar a una persona. Después Pablo en Romanos 2 dice, los que no quieran esa palabra, Romanos 2:5, se acarrean juicio para el día de la ira. Por eso es importante, ¿va?, que cuando nosotros llevamos la palabra está viva y la palabra desata a las personas, o como dice el apóstol Pablo, no quiere saber nada, están acarreando juicio para el día de la ira. Romanos capítulo 2, versículo 5. Ahora, de ahí también hay otra doctrina que dice, lo que tú digas con tu boca, ¿sí?,
y con los dichos de tu boca te vas a enlazar. ¿Sí han visto alguna vez eso? Sí. Vamos a ver de dónde viene todo eso. Le ponemos una marca aquí, por favor, y vamos a buscar Proverbios capítulo, es Proverbios 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá eso. Pero siempre agarramos la primera parte. Dice, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Entonces, de ahí algunas doctrinas dicen, no, mira, lo que tú digas tiene poder. ¿Sí? Lo que tú digas con tu lengua, eso es lo que tú vas, eso es lo que se va a hacer, porque tú lo estás ¿qué? Declarando. Bueno, eso lo usan los gnósticos o se usa en la metafísica. Yo anteriormente, cuando salí de la preparatoria, estaba leyendo algunos libros hace muchos años, cosas de metafísica. Y antes de conocer a Cristo, eso es lo que se enseña en la metafísica del gnosticismo. Es lo que tú digas, eso es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque el diablo ya no quiere que ores, el diablo quiere que ahora declares. Y yo declaro que esa casa es mía. Y yo declaro que Dios te va a dar una casa. Y yo declaro que su hijo es. Y yo declaro, no, es que el poder está donde. Pero vamos a ver el versículo 19. ¿Cómo es el versículo 19 de ahí mismo de Proverbios 18, 19? El hermano. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Hasta ahí. El hermano ofendido. ¿Qué está hablando del hermano? Los pleitos entre familias, entre hermanos. Dice que son como qué. Es más tenaz que Es una más ciudad tenaz. fuerte. La palabra tenaz es fuerte. Cuando un hermano, un carnal, se pelea con otro carnal entre hermanos, esos pleitos duran hasta años, hasta 20 años. Sí. Son como murallas de alcázar, o sea, son como ciudades militarizadas. Que de repente por algo que sucede entre nuestros hermanos, algo que tú dijiste sin sentirlo, sin fundamento y se ofendió, puede durar años con tu hermana, con tu hermano. Eso lo dice el Señor. Entonces estamos hablando del hermano ofendido. Versículo 20, ¿cómo dice, hermano, por favor? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y saciará del producto de sus labios. Porque estamos hablando del hermano ofendido, ¿sí? En el 19, ¿verdad? Sí. Y luego leemos el 20 y dice que del fruto ¿qué? De la boca del hombre se llenará su vientre. Ahora sí, el versículo siguiente, ¿cómo dice? La muerte y la vida estarán en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué tiene que ver el hermano ofendido con el poder de la lengua o con el fruto de sus labios? Bueno, la palabra poder en la Biblia tiene muchos significados. La palabra poder, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es la palabra dinamos, donde viene la palabra dinamita. Habla de un poder, ¿va? Del Espíritu Santo, o sea, como una dinamita. En otras, por ejemplo, en Crónicas, cuando habla de poder de Dios, es la palabra chajá, que significa infundir un ánimo para que tú sigas adelante. ¿Sí? Pero aquí la palabra poder es la palabra ya con Y. ¿Qué significa la palabra ya con Y? Significa dirigir bien mi lengua, dirigir bien mis palabras. Pues de lo que yo diga, de eso van a surgir frutos, ¿sí? Frutos de muerte o frutos de vida. Si tú vas, me ha tocado ver muchas cosas, muchas cosas muy tremendas. Por ejemplo, fíjese, una vez me tocó llegar a una colonia y le dijo el esposo, y fue a religión al esposo, su esposa la engaña, la vimos con otro hombre, era una broma, pero se la dijeron en serio. A la hora el esposo se suicidó. O sea, ¿hay poder en la lengua? Ahí sí hubo un poder porque dirigió, es la palabra ya, dirigir. ¿Cómo diriges tus palabras? ¿Cómo las estás dirigiendo? Eso puede causar una muerte en la vida de una persona por no dirigir bien nuestras palabras. Al igual con un hermano, con una hermana de nosotros. Si tú le dices algo, sí, que se sienten ellos ofendidos, eso te va a durar ¿cuántos años? Muchos años, demasiados, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta de estos versículos? ¿Sí? Entonces, cuando yo crecí así en esas doctrinas, no sé ustedes, en cuanto al poder, ¿sí? ¿Me quedó claro? Es la palabra ya, es dirigir bien, no tiene nada que ver con que yo diga algo y se haga, no. Es la manera en que yo dirija bien mis palabras. De ahí se sacan doctrinas como la decláralo y decrétalo, ¿sí? O si tú me bendices, si yo te bendigo, Dios me va a bendecir a mí, no. Eso es manipular a Dios, ¿sí? Entonces estamos viendo todo esto, ¿va? Hay otra palabra también, en Proverbios capítulo más atrás, Proverbios 6 capítulo 2, 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. O sea, es lo mismo también parecido a eso, te has enlazado con las palabras de tu boca. Y
y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que yo diga, que tenga poder. El versículo 1 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿te has enlazado con qué? Con las palabras de tu boca. Habla de salir fiador de una persona. O sea, no tiene nada que ver que yo use mis palabras o mi boca para que una persona reciba lo que yo estoy diciendo. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Ahora, en lo que digamos de Génesis, cuando el Padre dice yo te bendigo, es como cuando Noé maldijo a Canaán, no a Cam, sino maldijo a Canaán, al hijo de Cam, a su nieto. Ya no podía maldecir a su hijo Cam porque él ya tenía la bendición de Génesis capítulo 6, pero maldice a Canaán porque lo vio desnudo cuando se estaba bañando. Y lo vio desnudo y no lo cubrió como sus dos hermanos, sino que lo vio desnudo y se burló y se mofó de él. Y eso fue cuando Noé se da cuenta, maldice a Canaán, porque fue Cam su hijo el que lo vio. Pero Cam ha dicho: Canaán, ¿yo qué culpa tengo? El que también fue mi padre. Sí, pero él ya tiene la bendición, a ti te maldigo. Canaán se llama Génesis capítulo 6. Entonces, vemos también a Abraham bendecir a Isaac: Isaac, yo te bendigo. ¿Sí? Ahora tenemos que ver a Isaac bendecir a Jacob, ¿sí? Ahora Isaac está bendiciendo a Jacob y Esaú va a venir y decir: ¿por qué lo bendices a él? Bendíceme a mí. Te equivocaste, padre. No tienes poder en tus palabras para bendecirme. No hay poder en tu lengua. No, lo que yo dije, eso es lo que Dios me dijo que yo tengo que decir. Pues es diferente. A esos hombres Dios les decía que bendijeran. O sea, lo que ellos estaban diciendo, eso venía de parte de Dios para bendecir a sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? No es ahora yo te bendigo. O sea, no es así, es Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta de este tema? Génesis capítulo 27. Quise ahondar un poquito en eso para que son los únicos versículos que hablan precisamente del poder de la boca, del poder de la lengua. Claro, con eso no estoy diciendo que no hablemos positivamente, tenemos que hablar pero palabra de Dios, pero no andar diciendo yo por mi palabra te va a pasar esto, o de repente no digas esto, no, porque me puede pasar eso. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Sabemos que Dios, claro que tenemos que hablar lo mejor, ¿verdad? Tenemos que hablar palabra de Dios, pero no hay gente que dice no menciones eso porque te puede pasar eso, ¿verdad? O sea, entonces ya entraríamos en rituales o algo de hechicería. No, nosotros sabemos que tenemos que hablar bien palabra de Dios, pero que Dios está en control de todo eso. Pero sacamos versículos y los sacamos fuera de contexto. Entonces yo me puedo parar aquí y parar y decirles yo los bendigo y yo les declaro esta palabra y ustedes serán prosperados abundantemente. No, ¿qué dijimos de la iglesia, de la iglesia pobre de Esmirna? Dios le dijo, te voy a enriquecer tu chequera. No le dijo, no temas, y yo estaré contigo. ¿Sí? Entonces a veces pensamos nosotros que, mira, y ahí vamos aprendiendo cosas nosotros, ¿no? Vamos aquí en el capítulo 27. Entonces no es yo te bendigo, es Dios te bendice, y no hay poder en lo que yo diga, sino en la palabra de Dios que ya tenemos en la palabra ya escrita. Esta es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Moisés dijo, la palabra revelada es para nosotros, o sea, ya la tenemos, y lo oculto, eso le pertenece a Dios. Yo tengo la palabra que viene de parte de Dios. Yo no sé qué Dios vaya a hacer conmigo mañana, pero yo sí sé qué es lo que Dios dice que yo me debo de comportar y qué debo de buscar. Vamos a avanzar, y dice Génesis capítulo 27, nos quedamos en él. 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, dice, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió, ¿qué? Volvió de casar. Yo creo que venía bien contento. Ahora sí mi padre me va a bendecir. No sabía todo lo que su madre había planeado, no sabía todo lo que su hermano estaba haciendo. Y entonces dice versículo 32, ¿sí? Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy, ¿qué? Tu hijo. O sea, ¿por qué le dice, ¿quién eres tú? Dice, a ver, ¿cómo? O sea, yo toqué al otro, yo lo olí, pero su voz, yo sabía que no era la de él. Ahora viene él y, ¿quién eres tú? En ese momento se da cuenta que ha cometido, ¿qué? Un error. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a ver. Versículo, ¿cuál nos quedamos? 23. Y se estremeció Isaac. Fíjense, Isaac tembló. ¿Por qué tembló?
Esa es una buena pregunta. Y Isaac se estremeció grandemente, como diciendo, bendije al que Dios dijo. Así es. ¿Dice lo que está diciendo? Sí. Él se pone a temblar. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pues bendije al que Dios quería que yo bendijera. ¿Hizo bien? O sea, hizo bien. Pero hizo bien, Sí. pero quería hacer mal, ¿sí? Quería- No se pregunta, entonces esa maldad fue impuesta por Dios, no, dije yo, sino Dios permitió esa maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que Dios ha elegido, Dios al que ha elegido no va a haber un poder que lo saque del propósito de Dios. Hermano, ore por mi hijo, anda perdido en las drogas otra vez, anda en el alcohol, hermano, Dios lo va a traer. Hágase tu voluntad. La Biblia dice, hermano, fíjense, dice la palabra, por determinado consejo de Dios, Jesucristo, desde el tiempo determinado, él ya había sido escrito que él tenía que morir. Pero ¿sabe qué? Viene Pedro a predicar en el libro de Hechos y dice, ustedes lo mataron. O sea, Pedro le dice, ustedes lo mataron. Ah, ¿que no fue Dios? No, Dios ya lo había determinado, pero usó su maldad para que ustedes lo llevaran a la cruz. Es lo que estaba diciendo él. Entonces vemos cómo Dios es soberano, que es un atributo de Dios totalmente. Está en control totalmente de todo. Y ahora le va a preguntar a Esaú, hijo, le va a hacer una pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Vamos a ver qué le dice. Y eso tiene un significado, vamos a ver ese significado. Estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que viene aquí que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. ¿Quién es el que entonces que hizo eso conmigo? Dice, yo lo bendije y será bendito. Cuando Saúl oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó ¿qué? Y tomó tu bendición. Y luego le dice así. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Dice, se apoderó, ¿no es cierto? No se apoderó. O sea, él la entregó. O sea, ahora Esaú se está haciendo una víctima. Una víctima para justificar sus acciones, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros podemos tomarnos esos papeles? Ay, ¿por qué esto? Si yo, la verdad, ¿por qué hice esto? Y empezamos nosotros a tomar como esos papeles, ¿verdad? De decir, pero ¿por qué? Si yo tan bueno que soy, si yo no tenía la culpa, y esto, y el otro, y nos hacemos víctimas para justificar acciones. Es lo que está haciendo en este momento. Eso no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, ¿verdad? Y nos pasa eso, que a veces me quiero sentir esa víctima, ¿va? Pero vemos aquí ahora, en el versículo 36, dice, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? En este momento Isaac se ha arrepentido delante de Dios. Eso es lo que significa. Dios le pone en su corazón también a Isaac y él se arrepiente y dice, he estado haciendo malas cosas, hoy vengo delante de Dios. Hijo, yo no te puedo bendecir a ti, yo ya hice lo que Dios me dijo que hiciera, por fin. Y luego dice en el versículo 39, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, ¿qué le dijo? He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. O sea, vas a seguir cazando. No le está diciendo otra cosa más que lo que él ya sabe. Y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea, tú le tienes que servir. Mire lo que le dice en el versículo 40 al final, que descargarás su yugo de tu cerviz. Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, y busquemos Hebreos capítulo 12, ya cuando lo tengan me da un amén, por favor.
y vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Quién me lo quiere leer ahí atrás con voz fuerte? ¿Quién lo tiene? 12, 12, 14. Seguid la paz. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, y luego fíjese lo que dice el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano, la palabra profano es sin Dios, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Entonces, Esaú perdió la bendición, no es que la haya perdido, él nunca o sea, no era para él, era para Jacob. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el autor de Hebreos? Que no nos comportemos como Esaú. Yo me tengo que comportar como leíamos en el versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Seguid ¿qué? La paz con todos y la santidad sin la cual. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Somos pecadores, como lo hemos explicado, ¿va? Pero habla de que nosotros tenemos que buscar la palabra, la búsqueda de Dios y la paz con todos los hombres, que no fue lo que hizo Esaú, que no podemos comportarnos de acuerdo a lo que él hizo. Dice también el autor en Romanos, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 9, por favor. Ya vamos a terminar. Romanos capítulo 9, en el versículo 16 al 18. Romanos 9, dice así en el versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. Y luego dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces dice la palabra, no, yo no puedo hacer nada de lo que yo pueda hacer. Claro, yo tengo que buscar la paz y la santidad, pero Dios nos ha elegido. Y Romanos dice 8, 28 al 29, dice, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a los que Él ha predestinado, conforme a los que Él tiene un proceso de los que Él ha llamado para cumplirlo aquí en la tierra. Y nada, ni la muerte, ni escasez, dice, ni tribulación, ni hambres te podrá separar del amor de Dios. Entonces dice la escritura, nada, solamente es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y hoy podemos ver la vida y la misericordia sobre la vida de Isaac, que ahora dice él, me equivoqué. Pero como decía ahorita la hermana, se cumplió el teleo. Teleo es no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Es una palabra griega, no es mi voluntad, sino tu voluntad. Esa es la palabra oración, proseuchomai, del griego proseuchomai, que significa no es lo que yo quiero. O sea, es un intercambio de deseo, es un intercambio de voluntades. No es mi voluntad, no es mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? Que todo, vamos a buscar, miren lo que dice. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice, y esta, la confianza que ¿qué? Que tenemos en Él, que así que siempre pedimos alguna cosa, que si pedimos alguna cosa, conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. O sea, yo le pido algo a Dios que va de acuerdo a su teleo, a su voluntad, a su deseo, Él nos oye. Lo que hemos visto aquí ahorita es que no es del que quiera, no es del que corra, sino es del que Él quiere tener misericordia. Como le dijo, a Jacob llamé, ¿sí? A Esaú deseché. También lo vimos también. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos ha elegido y nadie puede arrebatar ese llamamiento. Entonces vemos ahora cómo esta familia lo vemos recibiendo en la voluntad de Dios, aunque todos estaban haciendo todo lo contrario, al final se logró la voluntad de Dios. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios.